La aviación supone un impacto ambiental, no solo lo más visible, que es el combustible y las emisiones de dióxido de carbono, sino también en la parte de ruidos, que también es importante, y esto nos hila mucho con el tipo de flota que estamos operando en este momento, que es flota moderna, última generación. El Airbus 350 es uno de los aviones más modernos que hay, está hecho de materiales innovadores, tiene fibra de carbono en gran parte del fuselaje, la presurización es muy buena, la calidad del aire no es tan seco como otros aviones, hay menos ruido en cabina. Hicieron un diseño desde cero en el que intentaron reducir los pesos y luego los motores, en este caso son Rolls-Royce, para crear menor consumo, mayor velocidad, más alcance. Y si la comparamos con otras flotas o con otros fabricantes, los números andan entre un 15 y un 25% que este avión consume menos. Por lo tanto, quema menos combustible y como resultado contamina menos, emite menos CO2. Yo, por ejemplo, miro cuando viajo qué tipo de avión tiene la compañía con la que yo voy. O sea, es una realidad, no solamente por mi comodidad, sino porque también al final sé que ese avión es más eficiente de lo que son otros. A día de hoy estamos consumiendo en nuestros motores combustibles basados en carbono e hidrógeno que viene del petróleo. Es un carbono e hidrógeno que en algún momento estaba en la atmósfera, las plantas, las bacterias, etcétera, las algas lo produjeron en forma de petróleo después de un proceso geológico. Cuando quemamos esos productos que vienen del petróleo, volvemos a expulsar el CO2 a la atmósfera. Generamos cada vez más CO2 en la atmósfera y aparece el famoso efecto invernadero. El combustible sostenible de aviación, el SAF, es un biocombustible que se produce a partir de residuos, por ejemplo, aceite de cocina usado o grasas animales que no son válidas para la alimentación. Cuando los quemamos, lo que vamos a hacer es echar un CO2 que estaba antes en la atmósfera. Estos combustibles al final reducen entre un 70 y un 90% las emisiones en el ciclo de vida de la obtención del combustible. Y eso es la manera más directa que hay a día de hoy, tecnológicamente, de descarbonizar la aviación. Desde la Comisión Europea se ha elaborado un paquete con una serie de objetivos que quieren conseguir que se regule todo el tema de la reducción de emisiones. El objetivo es llegar a disminuir el 50% de las emisiones en 2030 y llegar a ser carbono neto cero en 2050. Tenemos una responsabilidad como actor en el mercado y en la industria, y es por ello pues, que hemos empezado también a desarrollar una serie de iniciativas que van muy ligadas con esa reducción del impacto ambiental. Queremos empezar con la aplicación de vuelos con SAF, un 2% del combustible total del vuelo. No solo queremos volar con SAF, ¿no? Sino hacer que el vuelo sea eficiente. Nuestro Departamento de Operaciones Vuelo tiene su manual de eficiencia, en la cual se implementan una serie de procedimientos operacionales que hacen que el vuelo sea lo más eficiente posible. Muchas veces la eficiencia no es solamente lo que vemos, sino la gran parte de las mejoras que han habido están en las partes que no se ve. Hemos implementado un nuevo sistema de despacho de vuelos, el cual nos permite ser más eficientes a la hora de planificar nuestra ruta. Tenemos la parte operativa del avión, la parte que es ajena a nosotros, que es la meteorología, y luego la parte también que es ajena a nosotros, que es la densidad y el control aéreo, que tampoco controlamos nosotros. Entonces, con toda esa información, planeamos el vuelo. Volamos por niveles de vuelo, que van separados por 1000 pies. Los vientos cambian en todos esos niveles. Puede ser que a un nivel de vuelo tengamos un viento en cara y a otro nivel de vuelo otro viento en cara que sea inferior o superior. Cuanto más viento en cara tengamos, más tardaremos en llegar y más potencia tendrá que haber de motor, más consumo y mayor emisión. Entonces el sistema lo que permite es leer esos vientos en altura y buscar la forma más eficiente a la hora de navegar. El cost index es la relación entre el coste de la duración de un vuelo y el precio del combustible. Lo que se busca con este cost index es la velocidad eficiente en cuanto a tiempo y consumo. Al final es ajustar los costes fijos que tiene la operación en esa ruta para hacer el vuelo lo más eficiente posible.
Si no tuviéramos este cost index, iríamos más rápido, consumiendo más, y la eficiencia tampoco sería la misma. A lo mejor ganamos X minutos en vuelo, que no suelen ser muchos, no suele haber mucha diferencia de vuelo. Podemos hablar de un vuelo de 14 horas, estar hablando de una diferencia de 12, 9, 13 minutos, no más. Y los consumos sí que se disparan mucho, podemos estar hablando de 10.000 kilos más a lo mejor de consumo de combustible. Hay muchos factores que afectan a un vuelo. Influye la temperatura o la altura del propio aeropuerto. No es lo mismo despegar con un avión de un aeropuerto a nivel del mar que un aeropuerto como Madrid, que está a 600 metros sobre el nivel del mar. Todos estos aspectos afectan. Dependiendo de la carga que vayamos a llevar, de la carga de pasajeros, de los pesos con los pasajeros y mercancías, vamos a cargar más o menos combustible. Tenemos un estudio hecho de peso de pasajeros por masculino, femenino y niños. Entonces eso ya nos da un peso muy real de lo que vamos a tener. Cuando tenemos la previsión de pasajeros que tenemos y en función de si es un vuelo diurno o nocturno, estudios previos que hemos hecho nos dicen que tenemos que tener una X% de carga de agua. Esto nos permite salir con menos agua en los tanques y pesar menos. Son vuelos muy largos, hablamos de vuelos de 14 horas en muchos casos, llevando hasta 432 pasajeros. Y todo suma, todo lo que haya dentro del avión suma. Cada kilo que va en el avión hace que se incrementen los consumos de combustible. Por ejemplo, si cada pasajero lleva 1 kilo de más, aunque parezca poco, tienes que multiplicarlo por 432, que es un peso considerable. Todo lo que llevamos a bordo a nivel de amenities, catering, servicio a bordo, pues siempre trabajamos en identificar nuevos materiales que podamos sustituir por algo que tenga menos impacto. Desde 2020 hemos eliminado todo lo que son los vasos de plástico, los cubiertos de plástico, las tarrinas de postre. También reducimos lo que era la revista a bordo, teníamos una revista bastante gorda, de papel, que eran muchos kilos de peso, además de muchos kilos de papel usados, y la hemos digitalizado en un QR que está en los asientos, también está colgado en la web. Hemos hecho una apuesta grande, no solo tener producto sostenible, pero sí incluso un producto que no genera basura, que se va a poder comer a bordo. Entonces va a ser unos removedores para el café que tienen un sabor de galleta. No hay aviones ecoeficientes. El sector aéreo contamina, es una realidad, y lo que hay es un compromiso de toda la industria para reducir ese impacto ambiental, y donde el SAF pues juega un papel fundamental. Bienvenidos al vuelo a Costa Rica. La duración del vuelo de hoy van a ser 10 horas de vuelo. Vamos a pasar al sur de un huracán que se llama Tami. Se supone que se va a mover un poquito, eso es justo a la llegada a la altura del Caribe más o menos. Y luego a la llegada hay un frente en Nicaragua y luego las tormentas típicas de San José. Hoy la previsión son 388, ¿vale? Y el agua era 36. Todos los vuelos operados a Costa Rica van a tener un 2% de SAF. Para nosotros es lo que hemos denominado Ruta Verde, y donde además tenemos un proyecto muy interesante que es tratar de medir la huella de carbono. En primer lugar, cuando se pone sobre la mesa este proyecto, obviamente la primera pregunta que surge ¿es seguro? ¿Se puede volar con biocombustible igual que lo hacemos con un Jet A1? Aparte de la ayuda que hacemos al medio ambiente, no hay ninguna diferencia de volar con combustible sostenible. No notamos absolutamente nada. Es un tópico decir que es el transporte más seguro del mundo, pero es que es verdad. No hay que hacer ninguna modificación, la logística es la misma, los pipelines son los mismos, los almacenamientos son los mismos, la distribución es la misma y los motores no tienen que ajustarse ni tocar nada, ni el piloto tiene que tener en cuenta nada. Está todo regulado, la normativa es muy estricta, los controles de seguridad son brutales, está absolutamente testado y garantizado. Bienvenidos, hoy vamos a volar un avión 350 que está diseñado para ser más eficiente. Además usamos combustible SAF, que es combustible de aviación sostenible.
para reducir el CO2 en el viaje a Costa Rica. Al final escogimos esta ruta porque creemos que está muy alineado con los valores que representa Costa Rica. Costa Rica se ha establecido como un ejemplo en la región y se ha puesto a la par de países inclusive muy desarrollados de Europa, ¿verdad?, de la región, en temas de sostenibilidad. Y creo que es una cultura que no viene desde ahora, es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años con leyes, con instituciones que han trabajado de forma robusta, ¿verdad?, este proceso y que hoy por hoy se están viendo sus resultados. Para nosotros el vuelo del SAF es más que un proyecto de sostenibilidad. Lo que se pretende con el vuelo del SAF es utilizar una iniciativa de sostenibilidad que yo creo que tiene un impacto claro, pero utilizarla como una cuestión también de trabajo en equipo, ¿no? de algo más transversal, donde hemos involucrado a muchos departamentos y que refleja muy bien un ejemplo, que es que cuando todos perseguimos un propósito común, sabemos hacer las cosas muy bien. Aquí hay una labor muy importante por nuestra parte de comunicar. Y más allá de lo que se comunique o lo que no se comunique, que haya un propósito y que el propósito nos lo creamos. El hecho de empezar esta andadura creo que representa el compromiso que hay en la organización por intentar ser más eficientes y contaminar menos y contribuir a los objetivos de la Unión Europea. La gente quiere viajar y va a seguir viajando, eso no va a parar, pero tenemos que ser responsables con el medio ambiente. La tecnología está aportando y los países tienen que legislar en esa dirección. Todos los actores que intervienen en el proceso de la aviación están enfilados y enfocados a mitigar el efecto que estamos haciendo ahora mismo al ecosistema y al medio ambiente a nivel mundial. Los pasajeros poco a poco lo van demandando, es decir, cada vez estamos más concienciados con este tema y creo que el hecho de que transmitamos que usamos un biocombustible hace que el pasajero pues, se sienta más cómodo a la hora de decidir si escoger una compañía u otra en un mismo trayecto. Seamos transparentes de cara al público en general cuando vuela, que se haga consciente de cuál es su huella de verdad. Igual que en casa somos conscientes y reciclamos y recuperamos cosas porque vemos que pueden tener una segunda vida, pues cuando vuelas, si tú eres consciente de la huella que tienes, enseguida te aparece de una manera natural la necesidad de buscar formas de compensarlo. Que sostenible no significa ni más ni menos que sigamos existiendo y que podamos seguir habitando este planeta y que tengamos una posibilidad de sobrevivir como especie. Entonces, no es una opción no ser sostenible. Lo que toca ahora es seguir haciéndolo igual y mejor. Hay muchísimas mejoras en materia de sostenibilidad. Tenemos un gran camino por delante para trabajar y conseguirlo.